En esta charla nos vamos a referir a los accesos vasculares en medicina operacional. Nos parece importante su abordaje porque en situaciones tácticas puede que la evacuación demore y esto condicione un tiempo mayor de cuidados in situ, lo que significaría que para la estabilización del paciente, sea para reponer volumen, para sedación, para analgesia, necesitemos contar con un acceso parenteral, un acceso venoso y nos parece importante conocer cuál es la forma más rápida, adecuada y sencilla, pero también la posibilidad de planes alternativos. Nadie duda que el acceso vascular de preferencia en el ámbito prehospitalario es por lejos la vía venosa periférica. Pero este tema se va a abordar en otra charla, va a haber talleres, por lo que, sin restar la enorme importancia que tiene, hoy no va a ser el centro de nuestro análisis. Si no se puede lograr con la celeridad que se necesita la vía venosa periférica, sea por factores relacionados al terreno del paciente, que es un diabético, tiene una vasculopatía, es un obeso, está en tratamiento con quimioterapia y hace que el capital venoso sea malo, o la situación clínica del paciente hace más difícil lograr esa vía por hipovolemia, por hipotensión, por deshidratación, por hipotermia, o factores ambientales lo hacen más difícil, como un frío extremo, iluminación escasa, una posición incómoda del operador para emplazar la vía. Una alternativa a la vía venosa periférica la constituye la vía intraósea. En cuanto a la vía venosa central, debido a los requerimientos técnicos que tiene, el riesgo de complicaciones como el neumotórax, el tiempo insumido y sobre todo las condiciones desfavorables asociadas a la esterilidad que reina en el ámbito prehospitalario y sobre todo en situaciones tácticas, la utilidad de esta técnica en estas situaciones es dudosa. De hecho, habitualmente no se hace una vía venosa central en el ámbito prehospitalario. Pero en situaciones especiales podría, en casos que se hacen en estructuras más sofisticadas, como hospitales de campaña desplegados para operativos de largo aliento, con una logística más compleja, quizás se logran o pueden lograrse en esas situaciones puntuales las condiciones adecuadas para usar la técnica. Igualmente, creemos que el conocimiento de esta técnica puede ser de mucha utilidad para otros ámbitos de la emergencia y por eso está bueno desarrollarlo también. Y lo que no debemos de conocer que dependiendo de la condición de la víctima y la austeridad del medio, podrían llegar a ser de utilidad en algunos candidatos otros accesos parenterales como intramuscular o subcutáneo para analgesia, por ejemplo, con las limitaciones, por supuesto, que van a tener en algunas situaciones clínicas como politraumatizados o pacientes graves. Pero sepan que además hay otros accesos parenterales a los que también se podría recurrir en algunas situaciones. Ya en cuanto a la vía intraósea, diremos que se trata de un acceso vascular de emergencia, porque como vimos, la elección era la vía venosa periférica. La usaremos para infusión de fármacos, reposición de volumen, frente a una vía venosa dificultosa como primera opción en el ámbito prehospitalario. Está indicada en el shock en pediatría cuando la vía venosa periférica no se puede hacer en un par de minutos o en un par de intentos. Ya en el ACLS del 2010 se indicaba el minuto cuando no se podía encontrar una periférica. Y en el 2015 se insiste más en esta vía que desplaza definitivamente la intratraqueal. El inconveniente es que es una vía de emergencia y apenas pueda debe ser sustituida por una vía venosa periférica. Se recomienda en no más de 24 horas según dice la literatura, según dicen los fabricantes, pero se han descrito casos con bastante más tiempo sin complicaciones también. Igualmente nosotros aconsejamos que cuando se llegue al ámbito hospitalario, cuando el paciente esté más repuesto, en mejores condiciones, cuando las venas no estén colapsadas, sin apuro, se sustituya esta vía por una vía venosa periférica para evitar complicaciones, como veremos. El uso de esta vía se fundamenta en que la cavidad medular de los huesos largos se comporta como una verdadera vena no colapsable, aún en situaciones de hipovolemia extrema o de shock o de paro.
La cavidad medular está llena de capilares que drenan a una vena central y las drogas o el volumen que le administremos al paciente va a pasar igual de rápido a la circulación central que por una vía venosa periférica. Acá un recuerdo anatómico del hueso, vemos la envoltura del periósteo, por debajo las capas de hueso compacto, de hueso esponjoso y adentro el canal medular, que como habíamos referido está lleno de vasos sinusoidales. Cuanto más joven es el individuo, más amplio va a ser el canal medular. Por eso en los niños es más fácil, porque en casi todos los huesos que se pinche se va a llegar a un canal con médula. En adultos son pocos los lugares apropiados para pinchar y encontrar médula ósea, como veremos. Acá tenemos un corte transversal donde se ven las mismas capas referidas. En la foto de arriba vemos colocada una intraósea en tibia proximal. Estas son las indicaciones para la vía, pacientes críticos de cualquier edad en que no se puede lograr rápidamente una vía venosa periférica. Situaciones particulares las van a constituir los pacientes quemados que a veces no se encuentra un sitio adecuado para venopunción por las lesiones que presenta o pues se dificulta la técnica porque estos pacientes tienen una hipovolemia relativa y es difícil la venopunción o porque están edematizados y también se hace complicado. En las víctimas atrapadas en espacios confinados con posiciones incómodas para el operador, a veces no es fácil acceder al sitio y se puede con una sola mano de pronto se accede y permite el emplazamiento de una vía intraósea y comenzar la reposición, comenzar la analgesia de ese paciente mientras se continúan con las tareas para la liberación y la extracción del sitio. Y en el paro ya habíamos mencionado la utilidad en el politraumatizado grave, cuando el paciente está chocado, colapsado, cuando se complica una vía venosa periférica y en situaciones de catástrofe por una razón de practicidad que al requerir menos tiempo y habilidad técnica es más fácil este emplazamiento. En las contraindicaciones para esta vía tenemos la lesión en el sitio o la infección en el sitio de punción, la lesión ósea o la lesión vascular en el miembro que se está puncionando, el emplazamiento en miembros inferiores si tiene una lesión abdominal grave concomitante, porque en este caso estamos administrando el tratamiento en una vena que aboca el sistema cava inferior, que es donde está la canilla abierta. Sería más conveniente hacerlo en miembros superiores para que abocara hacia la vena cava superior. Otra contraindicación si existió punción previa, fallida, porque algo pasó, o la capa externa es muy dura, o se deformó el aparato, o no hay médula y no está pasando líquido, o aumentará el riesgo de extravasación, pero no se pincha de vuelta en el mismo lugar. Vamos a otro hueso. Enfermedades que afecten al hueso y porque pueden producir lesión o ser inefectiva la técnica. Una de las ventajas más importantes de esta vía es que es muy fácil de colocar, incluso aunque no se trate de personal de salud el que está haciendo la técnica. Por ejemplo, primeros respondedores, policías, bomberos, que muchas veces son los primeros en llegar al evento, sobre todo cuando se dan siniestros de ruta en sitios alejados a varios kilómetros de centros urbanos. La velocidad con que se logra, que generalmente es menos de un minuto, incluso para legos, para personal no sanitario, el alto porcentaje de éxito que tiene, que eso está vinculado a la selección correcta del sitio, sobre todo teniendo en cuenta que en el adulto el canal de los huesos largos no tiene médula ósea porque está calcificado, como dijimos, en muchos sectores. Permite administrar fármacos, reponer volumen e incluso sangre o hemoderivados si es necesario. Tiene escasas complicaciones y la más frecuente de las complicaciones es la extravasación, aunque frecuentemente esta complicación está más ligada a una mala técnica o a una punción reiterada. Las complicaciones infecciosas, celulitis, osteomielitis, el síndrome compartimental, que es muy poco frecuente, pero puede verse, podría estar relacionado a lo que se está difundiendo, un edema reaccional o al edema asociado a una mala técnica con extravasación en una logia inextensible. Es muy importante en niños evitar la zona del cartílago de crecimiento porque se pueden provocar lesiones o secuelas a largo plazo.
En cuanto a su utilidad, ya habíamos mencionado que se puede administrar fármacos, se pueden administrar soluciones, se puede administrar incluso sangre como en la vía venosa, pudiéndose obtener además incluso para clínica de la muestra. Pero siempre conviene avisar el origen porque si bien hay poca diferencia entre la sangre tomada del canal medular y la sangre tomada de la vía venosa periférica, puede haber ciertas variaciones en los valores de referencia, por ejemplo, los electrolitos. En cuanto a las agujas de punción, de elección vamos a optar por las agujas de punción intraósea, que por sus características están confeccionadas específicamente para esa tarea. Pero en caso de que no contáramos con agujas de punción intraósea, otras opciones progresivamente menos apropiadas podrían ser el trocar de punción medular, la aguja de PL o punción lumbar, la aguja hipodérmica o las mariposas. Aquí ya comenzamos a ver algunos dispositivos. En la foto de arriba vemos el más sencillo, la aguja con un apoyo para la mano del operador. Este tiene la ventaja de que permite percibir en forma táctil cuando la aguja ingresa a la cavidad medular, se siente el ploc, pero no permite controlar la profundidad del ingreso de la aguja. Y requiere además cierto esfuerzo por el operador, lo que puede llegar a dar lugar a fallos en la técnica. En la foto de abajo vemos un dispositivo que fue ideado inicialmente para soldados, que se coloca en el esternón y que queda fijado por un grupo de agujas en círculo que adentro en el centro tiene otra aguja que es la que permite perfundir el tratamiento. El problema es que en niños puede generar una lesión transficiante en el esternón, por lo que solo se usa en mayores de 12 años y con ciertas restricciones. Por ejemplo, no se recomienda con trauma de tórax asociado porque puede haber fuga o anclaje incorrecto, y en el paro cardíaco porque complica las maniobras de reanimación, el masaje cardíaco. Estos son dispositivos más modernos y podemos verlos en los servicios de emergencia médica de nuestro medio. El de arriba, el BIG, por sus siglas en inglés, Bone Injection Gun, lo usamos en la ambulancia de bomberos, por ejemplo. También es el que habitualmente mostramos en los talleres prácticos de este curso. Tiene una versión para adultos de color azul y una versión pediátrica de color rojo, con la aguja un poco más fina. Actualmente creo que es el que goza de mayor popularidad. El de abajo es como una especie de pistola de un taladrito que gira la aguja y penetra el hueso. Ambos se pueden usar en tibia proximal o tibia distal y en cabeza de húmero, como vamos a ver más adelante en esta charla. ¿Qué materiales vamos a necesitar para hacer la vía intraósea además del propio dispositivo? Material de desinfección, como en toda punción, jeringa para que podamos aspirar y verificar el contenido que estamos en médula ósea después que se realizó la punción. El anestésico local, que va a depender mucho de la situación, si incluso puede ser prescindible, sobre todo con los dispositivos automáticos, en lo que la molestia ocasionada por el dispositivo puede ser comparable al de la vía venosa periférica. Sí puede doler cuando el líquido empieza a entrar al canal medular, se empieza a pasar, a diferencia de la vía venosa, pero esto se puede solucionar pasando una pequeña cantidad de anestésico local al inicio de la infusión. Pero en una situación táctica esto va a ser un detalle, porque vamos a tratar dolores mucho más fuertes que el paciente va a tener de pronto en otro sitio por lesiones mucho mayores si no está inconsciente y lo hemos tenido que sedar al paciente. Vamos a necesitar suero, tubuladura cebada, como en toda vía, llave de 3 vías, preferentemente un pequeño alargue para que el movimiento en el emplazamiento cuando estamos administrando medicación no modifique o perjudique el emplazamiento. Pinzas de Kocher que también pueden ser prescindibles si usamos el propio tope del BIG como palillo para fijar contra la piel y leuco para completar la fijación. En esta imagen estamos viendo los sitios de punción intraósea que recomendamos.
En los niños menores de 8 años, la tibia proximal, por ejemplo, en los mayores de 8 años, tibia proximal y tibia distal, pudiendo también contar con otras alternativas de acuerdo a la situación, como vemos en el dibujo: esternón, dorso de puño, cabeza de húmero y, ya de uso bastante menos frecuente, clavícula y cresta ilíaca. Acá tenemos el sitio de la punción de tibia proximal en adultos. Se va a realizar 1 o 2 centímetros por dentro y otro por arriba de la tuberosidad tibial, como vemos en el dibujo. En los niños, el sitio de punción para tibia proximal va a ser 1 o 2 centímetros por dentro de la tuberosidad de la tibia y también por debajo, es decir, a diferencia de adultos que hacíamos por encima, en este caso es por debajo, distal de la tuberosidad anterior de la tibia. La diferencia está dada para evitar el cartílago de crecimiento. Este es el sitio de punción para tibia distal, de la base del maléolo 1 o 2 centímetros por arriba. Acá vemos el sitio de punción en cara posterior del radio, corresponde a el dorso, es decir, a la vuelta de donde se toma el pulso. Ahora vemos la zona de punción en el húmero, en su cara anterior. Vieron que en el dibujo inferior se observa la relación anatómica con el paquete vascular, que en ese sector está más alejado. Vamos a pasar ahora a la técnica del emplazamiento. Luego de que elegimos el sitio del lugar de la desinfección del área, corresponde elegir la profundidad a la que va a entrar la aguja. Y para esto lo que vamos a hacer es girar la parte de atrás del dispositivo, y en el costado, en el lateral, vamos viendo un rango de medidas: 1,5 centímetros, 2 centímetros, 2,5 centímetros. Le doy rosca hasta la profundidad que quiero. Para la inserción de la aguja nos apoyamos firmemente a la superficie con el aparato perpendicular a la superficie de la piel. Luego se saca el tope de seguridad que está atravesando la parte posterior para que no se dispare la aguja si se aprieta accidentalmente. Y no tiren el tope porque es como una especie de palillo que posteriormente lo vamos a usar para la fijación de la aguja a la piel. Vamos a accionar el sistema como si fuera el émbolo de una jeringa y vamos a sentir un chasquido y se dispara la aguja. Lentamente luego vamos retirando la pistola y la aguja y queda inserto en el hueso solo el trocar. Con una jeringa medio cargada de suero se aspira para verificar que nos viene contenido medular. Luego se infunde suero con la jeringa, verificando el correcto pasaje de suero a la cavidad medular. Y una vez que se verifica la permeabilidad y se verifica la posición de la vía, se fija ayudándonos del palillo que sujeta transversalmente la aguja y se inmoviliza con leuco. Luego vamos a conectar un pequeño alargue. Posteriormente vamos a conectar la llave de 3 vías. Una tubuladura con macrogotero convencional previamente cebado, y la razón de poner la tubuladura es la de evitar la movilización accidental del dispositivo cuando sea necesario realizar medicación. No es obligatorio, pero es conveniente para evitar complicaciones. Estas son las recomendaciones en cuanto a la profundidad de la inserción de la aguja según el sitio de punción elegido y según la edad. De todas formas, esto viene escrito en el dispositivo en caso de que se olviden o no lo recuerden. Como promedio en niños es 1 centímetro y en adultos 2 centímetros. En la tibia proximal es más profundo que en la distal. Y recuerden que el rojo es la aguja 18, que es más fina, es el pediátrico. El dispositivo de color azul es el que usamos para los adultos. Tiene una aguja de 15 que es un poco más gruesa. En el diapositivo les dejamos las cifras de profundidad recomendadas para cada sitio.
pero podemos observar que en el sector proximal, tanto en el miembro superior como en la tibia, la aguja debe penetrar un poco más profundo que en el sector distal. Si bien, como ya dijimos, el flujo es similar al de una vía venosa, se puede ver influido por diversos factores. Dependiendo del sitio de inserción, de la edad del paciente, puede haber diferente grado de calcificación en el canal y por lo tanto de compromiso del flujo. El panículo en la obesidad puede requerir aumentar la profundidad de la punción, el tipo y el tamaño de la aguja también puede condicionar el flujo, y para optimizar el flujo se recomienda envolver el sachet de suero en el manguito del esfingomanómetro y insuflar hasta mantener una presión de 300 milímetros de mercurio en el sistema de infusión de líquidos para que pase a presión positiva a través de la vía intraósea. Dejamos de lado ahora la vía intraósea y vamos a hablar algo de vía venosa central. En general, una vía venosa consiste en la inserción de un catéter biocompatible en la luz de las venas con el fin de pasar fluidos, fármacos, nutrición parenteral o determinar constantes fisiológicas. En el caso de las vías venosas centrales, los catéteres se introducen en las grandes venas del tórax o del abdomen. Como dijimos, en el manejo prehospitalario, por ejemplo, del paciente politraumatizado grave, la vía de elección es la vía venosa periférica. Y además, en un ambiente táctico, difícilmente encontremos la oportunidad donde optemos por una vía venosa central. Pero no obstante, en medicina operacional a veces nos vemos enfrentados a situaciones inusuales y además nos parece útil que también manejen este tema, que además les va a ser de mucha utilidad en otros ámbitos de la emergencia. Acá mostramos las indicaciones más frecuentes para colocar una vía central. Puede ser para monitorización, en el caso de la presión venosa central, que nos puede ayudar a guiar la reposición de volumen en algunos pacientes. Recordemos que su valor normal oscila entre 6 y 12 centímetros de agua en la columna de la tubuladura de suero. Puede ser para la cateterización de la arteria pulmonar con un catéter de Swan-Ganz que nos permite medir la presión venosa central, la presión en la aurícula derecha, la presión arterial pulmonar, la presión capilar pulmonar y estimar el gasto cardíaco. Esto puede ser usado en pacientes críticos o durante algunas cirugías. Puede servirnos para la colocación de un marcapasos transvenoso, transcutáneo. También para hemodiálisis de urgencia está indicada. Para administración de drogas, no olvidemos, como noradrenalina, dopamina, irritantes como quimioterápicos, antiarrítmicos, para nutrición parenteral, o a veces cuando por diversas razones, por ejemplo referentes a enfermedad del paciente, no se puede lograr fácilmente accesos venosos periféricos, o se logran pero se pierden rápidamente. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos por un lado las que están vinculadas al sitio del emplazamiento. Incluimos infección, lesión en el sitio de infección, distorsión anatómica que reste valor a las referencias que vamos a usar como guía para la técnica, para la punción, y por lo tanto aumente las chances de fallo y de complicaciones. Por otro lado, tenemos los trastornos en la coagulación y en este caso, si es imprescindible hacer esa vía central, nos vamos a plantear si el sitio que escogimos es un sitio fácilmente compresible. En estos casos no vamos a elegir, por ejemplo, la vía subclavia por el riesgo de sangrado que después no podamos cohibir. Así como tampoco vamos a elegir un acceso de la yugular si el paciente no tiene una vía aérea asegurada, porque un hematoma que expandiera rápidamente puede comprimir estructuras de esa vía aérea. Podría de pronto pensarse en una femoral. También está contraindicada una vía alta si el paciente no puede tolerar alguna de las complicaciones que se asocian a la técnica, como un neumotórax. Por ejemplo, pacientes EPOC, EPOC severos, crisis asmática severa, que además pueden estar en esas condiciones hiperinsuflados o con taquipnea, y justamente puede aumentar ese tipo de error al que hacíamos referencia.
un neumotórax contralateral y desde ya decimos que si hay que hacer una vía central en un paciente que tiene un neumotórax, vamos a escoger el lado donde ya lo tiene, justamente para no producir en el otro lado la misma complicación. Si tiene un marcapaso, bueno, entonces ahí de pronto puede escogerse una vía femoral. Y la incapacidad para tolerar la posición de Trendelenburg por insuficiencia respiratoria. Pero si el mismo paciente estuviera ventilado, tuviera en asistencia respiratoria mecánica, bueno, ahí ya la cosa es diferente, ahí cambia, habría que ver los parámetros y ya sería una contraindicación relativa. De las complicaciones, algunas ya habíamos nombrado. El neumotórax es una de las más temidas y requiere la colocación de un tubo de drenaje pleural del hemitórax afectado con sellado bajo agua. Por supuesto, la repercusión que tenga en cuanto a la gravedad va a depender de la reserva funcional respiratoria de cada sujeto y de la rápida y atinada resolución que se le haya dado. Otra complicación, quizá la más frecuente, la punción arterial. Tengan en cuenta el estado de coagulación del sujeto antes de pinchar y el diagnóstico es muy fácil por el reflujo pulsátil de sangre roja. Hay que sacar la aguja y comprimir por 5 minutos. El pseudoaneurisma femoral es un hematoma pulsátil doloroso por la disección de la pared arterial. Queda una extravasación de sangre arterial que se ve posteriormente en el correr de las horas. El método de elección, tanto para el diagnóstico como para el control evolutivo, es el ecodoppler. Generalmente se resuelve con reposo y con vendaje compresivo, pero a veces se necesita reparación quirúrgica. Los hematomas se presentan frente a punciones reiteradas, punción arterial, coagulopatías. Hay que estar especialmente atentos en los hematomas de cuello por la posible compresión secundaria de la vía aérea, como habíamos mencionado. El incorrecto posicionamiento del catéter, que puede ser muy variable, incluso puede ir a otra vena, pero lo más frecuente es que quede muy por fuera o muy por dentro de donde nosotros queremos, incluso pudiendo llegar a las cavidades cardíacas y producir arritmia o lesión. Después debe comprobarse la posición haciendo la radiografía, porque estos catéteres son radiopacos, y lo correcto es que la punta del catéter quede a unos 3 centímetros de la aurícula. La migración de la guía es un producto de un gran error humano y esto tiene serias consecuencias y muy sencillamente se evita no perdiendo contacto con el extremo proximal de la guía. Incluso algunos lo pinzan para no perderlo. Basta no tener, tener precaución y no perder el contacto con el extremo proximal. Ya más alejadas en lo temporal, pero no por eso menos importante, las complicaciones trombóticas y las infecciosas, tanto en lo loco regional, a nivel de piel o flebitis, y como las infecciones generalizadas o la sepsis por catéter. Al momento de hablar de los materiales, vamos a empezar por el kit de vía venosa central, que en un sobreestéril tiene los elementos de punción. Tiene el trocar, el catéter de vía venosa central y la guía que se introduce por dentro del trocar metálico y que va a servir de camino después que sacamos el trocar para introducir el catéter de vía venosa central. Tiene en ocasiones elementos que nos ayudan a la fijación. Puede tener, de acuerdo con el tipo de catéter, un dilatador para la piel, para facilitar el pasaje a través de la piel. Y los catéteres pueden ser de una o de más luces, como los de diálisis. Pueden ser multifenestrados o no tener fenestras laterales. Para la antisepsia vamos a usar clorhexidina alcohólica, lidocaína como anestésico local al 1 o al 2%, jeringa y aguja para la anestesia local. Usaremos las agujas verdes, las de intramuscular, campos fenestrados amplios. Si no es muy amplio, conviene usar otro cubriendo el tronco del paciente. Si es de los descartables sin fenestra, tipo los de TNT, se le puede doblar en 4 y cortar la esquina con un bisturí estéril para hacer la fenestra. Hilo de sutura para la piel, que es con lo que se fija la vía. Llave de 3 vías,
tubuladura de macrogotero cebada previamente, cerrada y suero fisiológico. Agregamos el equipo de protección individual para hacer la maniobra estéril, guantes, gorro, lentes, tapaboca y sobretúnica. Nos referiremos ahora a los emplazamientos en las venas que hacemos las vías venosas centrales. Las vías centrales altas las hacemos en la yugular interna o en la subclavia y las bajas las hacemos en el abordaje femoral en el triángulo de Scarpa. La yugular interna tiene 3 abordajes, anterior, medio y posterior, en relación al esternocleidomastoideo. Los que frecuentemente se usan son el posterior y el medio, que son de los que vamos a hablar. Para un recuerdo anatómico, abajo a la izquierda vemos el plano muscular con la yugular interna y la carótida, la relación con el hueco supraesternal, la subclavia, mientras que a la derecha están cubiertos por el músculo esternocleidomastoideo. La posición para las vías altas de elección es el Trendelenburg a 15 grados, con la cabeza rotada a 45 grados hacia el sector contralateral a donde se está puncionando. Comenzamos por el abordaje posterior. Sobre el cruce entre la vena yugular externa con el borde posterior del vientre clavicular del esternocleidomastoideo, 5 centímetros más o menos por arriba de la clavícula, estaríamos localizándonos, ahí se punciona y se dirige la aguja hacia el hueco supraesternal, rozando el borde posterior del músculo y avanzando aproximadamente 2 a 4 centímetros hasta encontrar la vena de cefálico a caudal, de lateral a medial y de atrás hacia adelante, de posterior a anterior, en dirección siempre al hueco supraesternal. En el dibujo de arriba a la izquierda se observa el cruce de la vena yugular externa con el borde posterior del esternocleidomastoideo. En cuanto al abordaje medio, el paciente debe estar en Trendelenburg a 15 grados, ubicándose a la cabeza del paciente. Se gira la cabeza del paciente hacia el lado contralateral, 45 grados también, no más de 45 grados porque mucha angulación puede causar un colapso venoso y dificultar el procedimiento. Se ubica el triángulo de Sedillot, que está formado por las ramas external y clavicular del esternocleidomastoideo, con base en la clavícula. La arteria carótida común se encuentra paralela a la vena yugular interna, pero más medial y más profunda, por lo que con la mano no dominante nosotros lo que vamos a hacer es buscar el pulso para evitar la arteria al momento de hacer la maniobra. Se punciona en el vértice del triángulo en dirección caudal hacia la mamila del mismo lado del paciente, con un ángulo de 45 grados la aguja con respecto al plano frontal y avanzando 3 a 5 centímetros aproximadamente según el paciente. La imagen superior derecha se ve la yugular interna a través del triángulo de Sedillot y este abordaje se facilita mucho cuando se hace ecoguiado. Es un acceso fácil, pero se facilita aún más cuando se hace ecoguiado. La vena subclavia se puede abordar por encima o por debajo de la clavícula. El abordaje infraclavicular es el más utilizado por tener más baja tasa de complicaciones. En la imagen vemos la relación anatómica de los vasos, de la clavícula y del esternón. El sitio de punción está señalado con la aguja de la jeringa. El paciente se prefiere en posición de Trendelenburg a 15 grados, con la cabeza rotada 45 grados hacia contralateral. Se punciona 1 centímetro por debajo de la unión del tercio medio con el tercio interno de la clavícula y se dirige la aguja hacia el hueco supraesternal aproximadamente 3 a 5 centímetros según el paciente. Se realiza al igual que en los casos anteriores con el trocar conectado a una jeringa y aspirando, como veremos más detalladamente al describir la técnica de Seldinger. Esta vía es fácil de mantener, es confortable, tiene baja tasa de infección, pero tiene mayor riesgo de neumotórax
y ante sangrados es difícil la compresión como habíamos visto anteriormente. Para la punción de la vena femoral, el paciente debe estar en posición supina y en anti-Trendelenburg. No semisentado porque se flexiona la región inguinal, sino anti-Trendelenburg. Las piernas en ligera abducción, el operador ubicado del lado de donde se va a puncionar. Se identifica la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis y se traza una línea imaginaria entre estos dos puntos. Esto se correspondería con el ligamento inguinal. En la unión del tercio medio con el tercio interno del ligamento inguinal y a 2 centímetros por debajo es donde podemos identificar al pulso de la arteria femoral. La vena femoral va a estar por dentro 1 centímetro aproximadamente. Ahí es donde se punciona, en dirección al ombligo y avanzando 3 a 5 centímetros con el trocar aproximadamente según el paciente, siempre aspirando. Generalmente es la vía más fácil y más rápida de lograr y con muy poco riesgo de lesiones serias. Sin embargo, se asocia a una alta tasa de infección por las características del sitio del emplazamiento. Por eso se recomienda el uso en forma transitoria o como plan B, aunque esta vía puede ser muy útil durante la reanimación porque no interfiere con las maniobras en el sector superior del tórax. Antes de empezar a hacer la vía, se debe explicar al paciente el procedimiento y las complicaciones que pueden estar asociadas. Debe estar monitorizado, monitorización electrocardiográfica continua, presión arterial no invasiva, saturómetro. Debe contar con una vía venosa periférica. Luego el operador, lavado y vestido apropiadamente, despliega los materiales, pone el campo fenestrado. Se coloca al paciente en la posición apropiada, Trendelenburg o anti-Trendelenburg según corresponda. Se realiza la antisepsia de la zona y de los alrededores. Se identifican los reperes anatómicos bajo visión directa o ecoguiada. Y se aplica anestesia local en el sitio de abordaje con lidocaína. Luego la técnica de Seldinger, se punciona la vena con el trocar, se constata el reflujo de sangre venosa aspirando la jeringa y se inserta la guía dentro del trocar con la mano dominante mientras que la no dominante queda sujetando el trocar que quede inmóvil en esa posición. Se retira el trocar y queda la guía y a través de esta guía se introduce un dilatador si es necesario. Luego el dilatador se retira solo para facilitar el pasaje del catéter por la piel. Luego se coloca el catéter enhebrándolo en la guía y a medida que va entrando el catéter se va retirando la guía con mucho cuidado de no perderla. Posteriormente vamos a comprobar la permeabilidad del catéter. Para esto se hace la prueba de bajar y de subir el suero. Cuando el suero está por debajo de la altura de la cama o de la altura del corazón, se debería inundar la tubuladura de sangre, mostrando que el catéter está en el lecho intravascular. Y cuando subimos de vuelta el soporte, la sangre debería volver a la vena, demostrando que por un lado está permeable y por otro lado que es venoso, porque si fuera arterial permanecería pulsátil en la misma tubuladura. Luego se deja un suero fisiológico para mantener vía, para mantener permeable la vía, y se fija la piel con lino o con las agarraderas plásticas y 2 puntos a piel. Las agarraderas plásticas que vienen en el kit más frecuentemente. La punción ecoguiada aumenta las chances de aciertos y disminuye el número de complicaciones, sobre todo en el personal que está entrenándose, como el caso de los residentes, por ejemplo. Hay algunos estudios hechos acá en Uruguay que justamente van en esta línea. Corroboramos nuevamente el estado clínico del paciente, la monitorización, se observa el cuello, el eje visceral, la simetría, al igual que en el tórax, la incursión ventilatoria bilateral, se auscultan ambos campos pulmonares y se solicita por último el control radiológico luego del procedimiento para verificar la correcta posición del catéter radiopaco, como señalamos en las flechas de la imagen, y descartar
posibles complicaciones mecánicas como un neumotórax.